una conversa. Apenas salga aquí al ladito mío el Marce Giró, lo vamos a saludar bien, lo vamos a presentar. Y le vamos a ir diciendo a cada uno de ustedes que hoy vamos a darnos este espacio. Arrancamos con un loncotún bastante fuerte. Ahí te voy contando, Marce, mientras te voy presentando, porque la verdad que las noticias son tremendas, ¿no? En Ecuador, asesinato de un peñi, en el medio un paro nacional, donde se ha identificado a la población indígena por parte del actual presidente, que dice que es una minoría, porque según el censo son el 5%, dice él, y está no solo intentando avanzar sobre los territorios, diciendo que los va a expulsar de Ecuador, sino que también está intentando avanzar con la Constitución, ¿no? Con la Constitución, la primera Constitución plurinacional y que reconoció los derechos de la naturaleza de toda América. Entonces está claro cuál es el objetivo, ¿no? De fondo y cuál es la resistencia. Por el otro lado, nos enteramos lamentablemente el día de ayer de que ah, ya se confirma que a Julia Chuñil la asesinaron y aparentemente la han quemado y no se sabe dónde están sus restos, ¿no? La verdad que es tremendo, una defensora ambiental, una guardiana del territorio de la naturaleza, del Trofimonguen, que una lamien que la verdad que mucha preocupación causó y hoy tenemos esta noticia, ¿no? Y por último, contar un poco las novedades cercanas. Apenas empezamos el programa, Marce, nos enteramos que están persiguiendo y desalojando a una comunidad Piño Quiñé, en la zona de la costa del río Colorado, en Río Negro, o casualidad la zona donde se está expandiendo Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta Sur, que le llaman hoy. Ya veremos, ¿no? Porque acá nosotros estamos viendo la Vaca Muerta Norte. Yo esta mañana fui al territorio de la comunidad Yantén Florido, zona de los parlamentos, que está queriendo ser desalojada por un ingeniero de la empresa, ¿no? Que vamos a mantener el nombre, pero solamente porque lo voy a compartir con vos en su momento, cuando avancemos. Que quiero darle bien el contexto porque vamos a denunciar porque es tremendo que no solo los quieren desalojar porque ahí hay petróleo, sino que ahora encontraron litio, ¿no? Hasta 3 kilómetros antes de la laguna de Yancanelo han entregado para exploración de litio desde las lagunas del Diamante. Y toda esa costa, todo ese Guadal, toda esa zona que se llama las cabeceras del Atuel, ahí, ahí está la familia de José Luis Martínez, una de las familias de la comunidad Yantén Florido que intenta ser desalojada, que tenemos sentencia en contra, y oh casualidad, quien quiere quedarse con el campo es el ingeniero Greco de la empresa, ¿no? De la empresa petrolera que está ahí cerquita. Qué casualidad, ¿no? Que hace años que les viene diciendo que los quiere sacar y cuando le preguntan para qué es porque él quiere la tierra para el petróleo. Y ni hablar si ahora hay litio, ¿no? Entonces, en ese contexto, es difícil, pero también es necesario, por eso te invitamos a charlar, Marce, porque a pesar de todo esto, nosotros venimos haciendo esfuerzos para discutir, para no dejar de debatir la profundidad de los hechos, ¿no? Cómo tenemos que darle contenido, cómo tenemos que darle un marco más amplio, más profundo, no solo en el debate en sí, sino también en las fundamentaciones jurídicas que vamos teniendo, ¿no? Hace poco tiempo, en julio de este año, salió una opinión consultiva de la Corte Interamericana donde nosotros nos sorprendimos por dos hechos muy sustanciales a los cuales queríamos convocarte a charlar. Uno es la incorporación de los derechos de la naturaleza. Ya estaba el de ambiente sano, ¿no? Que todos lo conocemos y al cual. Pero el que más nos llamaba la atención y nos interesaba, mientras te vamos presentando, en realidad, geógrafo, investigador, miembro de la ANPAP y toda la lista de logros y de avances y de luchas del Marce Giró, que acompañan también este tema, porque siempre el Marce en sus redes nos va contando un poco qué pasa en la cordillera, qué pasa con la nieve, qué pasa con el agua, qué pasa con el clima. Y nosotros empezamos charlando la semana pasada, Marce, diciendo, hay que crear un buen clima, ¿no? Hay que estar bien, porque el clima es finalmente salud, estar bien, saludarnos, darnos salud. Y en ese sentido, saludarte, darte salud, invitarte a que hablemos un poco de esto, ¿no? A profundizar un poco más allá del detalle jurídico, qué es lo que es esto del clima sano y qué es lo de los derechos de la naturaleza. Así que bueno, Marce, ahí está todo el espacio para que te presentes, para que charles. Acordate que esto lo escucha mucho la gente en nuestros territorios, lo ve, y entonces es importante que te presentes, porque seguramente después, cuando nos venga a visitar, te van a decir, ah, este era el que estaba en la tele.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriel, y bueno, y a todos quienes estén viendo, escuchando, ¿no? Bueno, así que ante todo, muchísimas gracias por el convite, por la invitación a, bueno, a participar en el programa, por estar llegando, digamos, a tantos queridos territorios del sur, digamos, de esta provincia, pero bueno, como también decías, a ver, del norte de la vaca muerta, ¿no? Pero bueno, no es por ese lado que le queremos entrar, sino el territorio justamente del pueblo mapuche, ¿no? Así que con todo lo que implica esto, con todas las relaciones que tiene con estas problemáticas que justamente estabas mencionando, ¿no? El derecho al ambiente sano y dentro de eso específicamente al clima sano, a que el clima, a que las alteraciones, que los seres humanos, que los grupos sociales, que el imperialismo capitalista está causando al ambiente y al clima de todo el planeta, pero en algunos lugares mucho más que otros, justamente no incidan negativamente en nuestra salud, ¿no? Que el clima nos permita seguir contando con la mejor salud posible, porque además eso, como bien mencionabas recién, es un derecho conocido genéricamente por el derecho al ambiente sano de la Constitución Nacional de Argentina y de tantas otras constituciones nacionales. Pero también el derecho, digamos, ahora ya reafirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva que, como bien decías, emitió a pedido de Chile y de Colombia, que le sometieron una serie de preguntas en relación, a cómo interpretar la vinculación entre el cambio climático, los derechos, las personas y los colectivos, ¿no? Porque son también derechos colectivos. Y bueno, entonces ahí, con este motivo, nada menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció esa opinión consultiva que tiene carácter vinculante, ¿sí? Es decir, esa opinión no puede el gobierno argentino y el gobierno mendocino y el gobierno de Malargüe, digamos, a todos los niveles, los estados están obligados a respetar todo aquello que la Corte Interamericana dijo en esta opinión consultiva hace 2 meses y medio. Así que, y dentro de esto creo que justamente esto del clima sano, hay toda una larga parte referida no solo genéricamente al ambiente sano, sino al clima sano y a los derechos sustantivos de todo lo que está en juego para las personas en general, pero para determinados colectivos en particular, entre ellos justamente niños, niñas, pueblos originarios, pueblos indígenas, afrodescendientes y todo otro grupo social que sea particularmente más vulnerable, campesinos, tienen justamente porque su modo de vida o su situación particular de ser y de vivir en esta MAPU, ¿no? Justamente tiene que ver con la necesidad de contar con un clima sano, porque si no son mucho más vulnerables. Pero además de los derechos sustantivos, los derechos de procedimiento, ¿no? De cómo la importancia de poder acceder a la información pública de manera sencilla, fácil, que los estados tengan que realizar los esfuerzos para justamente alcanzar acceder a la mejor ciencia, pero también a respetar los saberes tradicionales y locales, ¿no? Es decir, esto también es una cuestión llamativa de la opinión consultiva, ¿no? De que no puede el Estado venir a despreciar o a ningunear los saberes tradicionales, autóctonos y de pueblos originarios, ¿no? Y todos estos colectivos tienen derecho no solamente a acceder a la información, sino a la participación activa en la toma de decisiones. Demasiados años llevamos viendo cómo los gobiernos, demasiado a menudo con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental o de participación en tal o cual plan, sobre todo gobiernos provinciales y nacionales, vienen queriendo cumplir con las formas, pero no con el fondo y en procedimientos que con demasiada frecuencia implican de algún modo jugar a participar, ¿no? Hacer como que te doy participación, pero en realidad te escucho y después aplico la decisión que yo ya tenía previamente tomada
antes de escucharte. Y eso es absolutamente inadmisible y es judicializable. Y es posible de llevar y recurrir judicialmente en contra de semejantes procederes cuando el Estado los lleva a cabo de semejante manera. Mirá que vos sabés que quería compartirte. Nosotros estábamos hablando, antes de ayer recibimos un informe que no estábamos tampoco, hay un montón de informes en realidad que hacen las relatorías para derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana. Y una de las cosas que nos pasó, te cuento antes de esa, entre esa opinión consultiva y la audiencia temática, viste, que tuvimos las organizaciones mapuche, el 22 de julio, nos convocaron en Buenos Aires porque venía la gente de FARM, de la Fundación FARM, nos convoca porque venía el relator Desca de la comisión, que es quien había convocado esta audiencia temática. Yo me enteré ese día cuando lo conocí y dice, ah, sí, nosotros la convocamos. Y este relator, junto con la relatora para empresas y derechos humanos, que el mensaje directo hacia nosotros ahí fue, ¿no? ¿Te acordás que estuvimos ahí juntos? Claramente. Y fue el mensaje, todos estos documentos ustedes los tienen que usar. Y nosotros nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Oh, puta madre, claro que tenemos que... Entonces empezamos a buscarle la vuelta, hace poquito nomás, encontramos una relatoría especial sobre energías renovables y derechos humanos. Y la verdad que tiene una capacidad de síntesis tremenda, yo te la voy a pasar, igual la estamos compartiendo en estos días nomás. Porque al final de cuentas, el punto clave que toma entre todo lo que desarrolla, porque como se pone en el marco de la energía renovable, lo que plantea es, primer dato, para que te lo vayamos compartiendo, según un informe internacional de empresas y de organismos que van registrando el avance de la producción de energía renovable, el 50% de los proyectos de energías renovables autorizados al momento están en territorios indígenas, así cortita. Decíamos, imagínate aquellos que desconocen a los pueblos indígenas, que el mismo informe dice que una de las debilidades es que los estados desconocen los territorios de los pueblos indígenas, no llevan adelante política, pareciera calcado a lo que nos pasa por acá, ¿no? Y después otro tema que dice es, como arranca con las energías renovables, dice, ¿por qué queremos las energías renovables? Para descarbonizar. Y para descarbonizar, o sea, primero tenemos que ver qué pasa con las fuentes de carbono, de dónde viene el problema, ¿no? Y qué situaciones hay previamente, porque cuando decimos que vamos a sacar las energías renovables, pero por el otro lado sacamos la atención sobre la cuestión, nos encontramos con este lío de vaca muerta. Claro, no, ya estamos descarbonizando, no pasa nada, y mientras tanto, vaca muerta está haciendo tremendo destrozo. Y ni hablar cuando dicen, bueno, y inclusive aparecen los minerales críticos necesarios para las energías renovables. O casualidad, litio, cobre, y volvemos con la megaminería, ¿no? Y esta vueltita que hay permanentemente entre un discurso, a nivel internacional le llaman falsas soluciones, ¿no? Esto Tal de cual. te dan un marco de salida y en realidad por el otro lado algo sospechoso hay, ¿no? Entonces, el punto, Marce, que te quería ahí convidar a seguir profundizando centralmente es el acceso a la información. El acceso a la información no es cualquier cosa. De hecho, uno de los objetivos de este programa, y que obviamente nos quedamos recortos, pero por lo menos estamos más cerquita, es cómo hacemos con la información, porque el acceso a la información no es cualquier cosa. Mirá, ayer estábamos hablando, en toda esta revisión decíamos, la provincia tuvo que reconocer y recular con el protocolo minero. Pero a su vez cuando hizo la reunión acá, nos dijeron que íbamos a tener un expediente. El expediente por el cual se va a llevar adelante eso, no tenemos acceso directo nosotros. Solamente tienen acceso directo los funcionarios que llevan adelante, pero el expediente lo abrimos nosotros. ¿Cómo? Por vía virtual, por el sistema ticket, porque denunciamos e impugnamos. Pero en ese mismo expediente que nosotros iniciamos y expugnamos, al cual se van a agregar el acta, que el acta no la podemos hacer pública porque nosotros cumplimos con nuestra palabra, y dijimos, no vamos a hacer pública el acta hasta que no esté en el expediente. Pero para acceder al expediente hace 3 semanas que teníamos que ver con cómo era el sistema, y finalmente nos dicen que el sistema es el sistema ticket. O sea, tenemos que mandar una nota nuevamente
al sistema Teque para que nos contesten, cuando en realidad si tuviéramos un acceso directo al expediente, lo podíamos ver al minuto en el cual pudiéramos, lo suben, ¿no? Lo suban a esa. Entonces, cuando hablamos, imagínate eso cuando le tenemos que decir, como sacamos un videito con Juan Aburto de la comunidad Gutamallín, que nos dice, y yo no sé leer, ¿cómo voy a hacer? Pa' colmo, ¿viste? Entonces, y es uno de los afectados directos de una de estas primeras avanzadas. Entonces, el acceso a la información, ¿no? Qué tarea, ¿no? Qué tarea, porque cómo no hablar en este momento y en esta instancia de lo que fue la gran audiencia público-popular de Uspallata, ¿no? Una, realmente una cosa tremenda porque cómo acceder a la información de manera diferente. Manual de prácticas, de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué pensás vos de esto? ¿Cómo lo ves? No, realmente, en teoría, la digitalización, el Internet y todo esto debiera justamente facilitar inmensamente el acceso a la información en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, en cuanto a rapidez. Y por desgracia, si no hay voluntad, verdadera voluntad política de cumplir no con la letra, sino con el espíritu de justamente de todo lo que tiene que ver con el acceso a la información para que en los hechos concretos eso se realice, se cumpla, termina siendo cualquier cosa. A ver, es cierto, a ver, que cuando yo empecé con todas las cuestiones respecto de la minería y demás, también hace 10, 15 años, Claro. 20 años, era todo un problema, porque en ese tiempo los expedientes eran en papel, ¿no? No eran archivos PDF que uno se puede descargar. Y entonces, claro, era bastante engorroso y, digamos, pero ya existía, sin embargo, el derecho al acceso a la información pública ambiental y los gobiernos estaban obligados, si uno lo pedía, a entregarte un CD o a escanear y ponerse a escanear por completo o a prestarte el expediente físico para que puedas hacer fotocopias, ¿no? Pero ahora, en donde todo está digital, sin embargo, esto que vos comentabas, el tema ticket, es terrible y nos ha pasado que, con respecto, ya que mencionaste esa descomunal audiencia pública en relación al proyecto San Jorge, nos ha pasado en el tiempo previo a la audiencia, que sabíamos que había dictámenes que ya estaban producidos, que estaban en el expediente electrónico digital oficial, ¿sí? Pero al cual solamente los usuarios del sistema pueden acceder. Debe ser lo mismo que les está pasando a ustedes. Claro. Y que compañeros de la Asamblea fueran 2 veces a la Dirección de Minería para pedir el expediente completo y tener que ir y volver a ir. ¿Por qué? Porque había determinadas piezas que no las subían, inclusive hay algunas que todavía, muchos meses después, no siguen sin estar subidas al expediente, a la página, si se quiere, para todo público, de donde uno se puede descargar las piezas. Pero hay claves, como el informe de José María Cortés, que no está subido como 5 meses después de haber sido ingresado al expediente. Entonces, es una cuestión bastante crítica y claro, uno después se encuentra, bueno, cómo hacer valer, digamos, cómo hacer valer ese derecho a la información de manera rápida, de manera efectiva, de manera que en cualquier rincón de la provincia eso pueda llegar a acceder, a descargarse y a uno poder llegar y ni hablar cuando, a ver, este compañero que vos decís que no sabe leer, pues debiera ser obligación también del propio Estado de poner a alguien, si él es un afectado directo, de explicarle bien y sin distorsiones absolutamente todo aquello que tenga que ver con el efectivo cumplimiento de sus derechos, ¿no? Entonces, sí, es uno de los tantos problemones el acceso expedito, sin trabas innecesarias a la información pública. Y lamentablemente... Ni hablar cuando, perdón, pero ni hablar porque ahí te quería también comentar, viste, ahora sacó el editor una nota el explícito creo online, muy interesante, siempre como titulan porque está bueno, porque es una disputa también de editores, ¿no? Y es importante eso, porque bueno, está en claro que ellos avanzaron con la consulta en San Jorge con las comunidades huarpes.
Pero está claro también qué es lo que intentan. Acá intentaron, por ejemplo, mientras nos respondían a nosotros, a la comunidad Manuel Pincheira y a la organización Manuel Hueche, de la impugnación del protocolo, iniciaron un proceso de consulta con una sola comunidad, la cual obviamente le respondió: nosotros no vamos a llevar ninguna consulta hasta que la organización no avance y no veamos el protocolo. Pero tampoco podemos negar esos procesos, porque si la comunidad, por ejemplo, de Uspallata, que lo hablábamos con la ONTA, ¿no? Con Claudia y con Graciela, decíamos, si ellas en su momento, mientras el protocolo todavía no estaba impugnado, no avanzaban y no iban a decirle lo que están diciendo hoy día en Ecuador, son terroristas, ¿viste? Así, corta. Exacto, Y sabemos lo que está exacto. pasando en Uspallata. Digo, siguiente paso. No solo te limitan el acceso a la información, te buscan los recovecos. Cuando reclamas tus derechos, que ya están: consentimiento libre previo informado, participación ciudadana, criminalización es la respuesta, ¿no? Entonces, ese otro gran paso, digo, porque esta mañana o ayer a la tarde me sorprendía, pues yo lo venía como siguiendo, pero no entendía, viste que en las redes te enrían un poco a veces, y veía a un tal Renzo Goyano que estaba detenido. Y yo digo, ¿pero qué pasó? ¿No era El Facundo? hermano de Facundo. Claro, era el hermano de Facundo, y aparece de nuevo la mamá en la red diciendo, lo liberaron, y me llega un mensaje de la Eugenia Segura diciendo, che, liberaron a Renzo, y yo todavía como diciendo, pará, pero tan rápido pasa todo esto, ¿y por qué lo metieron preso? No, porque ni saben, porque estaba en otro lado, pero claro, oh, casualidad, alguien parece que identificó que era el hermano de Renzo, y ahora un ratito antes de acá de la reunión, manda un mensaje Federico Soria diciendo que los han citado al Polo Judicial para ampliarle la denuncia. Es tremendo, digamos, ¿no? Entonces Es digo, una locura. acceso a la Y información, reclama tus derechos que te dicen que están, y de repente respuesta, ¿no? Entonces, esto digo, es un convito al cual también, y quiero cerrarte con esto porque si no me voy a quedar con esta idea, también hay una cuestión. Supongamos vos ahora que tenés una capacidad de un desarrollo, años de historia, nosotros que vamos entendiendo un poco, que nos vamos metiendo, que también tenemos nuestra historia también en cosas, pero que... Y de repente vamos y le hablamos a la gente en el territorio, en un territorio determinado. Somos acusados de manipular, somos acusados, sea amigos, hermanos, sea gente del gobierno, no se quedan nunca tranquilos ustedes con su intención, digamos, de acusar. O sea, si justamente ustedes no lo hacen y lo tenemos que hacer nosotros, por lo menos tienen que dedicarse el tiempito también a reconocer y no andar generando estos niveles de persecución y criminalización, ¿no? Otra parte del combo, ¿no? Qué convito que van armando, ¿no? sí, tal cual, tal cual. La parte a ver, se da, por un lado, la criminalización, judicialización, estigmatización ante el resto de la sociedad a través de los medios masivos, ¿no? Porque en el caso de lo que sucedió, digamos, con lo de Facundo, ahí nos animaron también, ahí nos animaron a hacer una operación mediática, pero bien que lo hicieron con Federico y Mauricio a comienzos de año, ¿no? Estigmatizaron, la pretensión fue de estigmatizar a los defensores ambientales en general, detrás, Mm. digamos, de Federico y la Asamblea de Uspallata, ¿no? Digamos, y esto es justamente, podemos, digamos, es otro de los derechos claramente reconocidos en esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de la cual hablábamos al comienzo, ¿no? Los derechos de los defensores ambientales justamente a la protección y a la garantía y pleno respeto de sus derechos, ¿no? Y acá, bueno, demasiados gobiernos vienen, y en particular el provincial actualmente, viene operando en forma diametralmente opuesta, criminalizando a más no poder, estigmatizando y también engañando y mintiendo, porque en el expediente del proyecto San Jorge, y más aún en las declaraciones mediáticas por parte de funcionarios del gobierno, pero podríamos citar una cantidad de mentiras y de engaños en relación a las características del proyecto y a las formas del procedimiento. Por ejemplo, es inconcebible que la ministra haya salido a decir que el lugar donde se hizo esa audiencia oficial, ahí al pie del cerro, estaba a 15 minutos de Uspallata. Para llegar a ese lugar hay que ir a 180 kilómetros por hora y la mitad del trayecto era de tierra encima. A un promedio de 180 por hora había que seguir para... No, si estaría 15 minutos. Entonces, Tremendo. realmente es increíble. O el hecho de no haber convocado a todas las comunidades de pueblos originarios de toda la cuenca del río Mendoza como área potencialmente afectada, en riesgo, en caso de que se aprobara el proyecto San Jorge, ¿no? Es Mm. decir, convocaron, sí, a Guaitamari y a Yehuesumé, porque, bueno,
digamos, o sea, si No no le ya queda otra. demasiado escandaloso y flagrante la violación del derecho indígena. Pero bueno, por suerte que justamente las OMTA se pusieron, digamos, la camiseta de decir, a ver, acá no vamos, exigimos que las comunidades de toda la cuenca del río Mendoza sean convocadas a participar en esto y se les dé, se respete su derecho al acceso a la información y a la participación plena en la toma de decisiones. Así que bueno, eso es un capítulo que todavía no está cerrado, está por verse, a Sí, ver cómo termina esto, pero digamos, puede que termine bien, como puede que termine de que el gobierno, luego de hacer como que se dio cuenta de que la impugnación jurídica podía llegar a ser demasiado fuerte si no convocaba al procedimiento mm. de consulta, de consentimiento previo y libre informado, bueno, podría venirse a pique todo el proyecto. Bueno, vamos a ver qué hace, si van a respetar o no la voluntad o las decisiones que tomen las comunidades, ¿no? Y va a tener que ser como se viene haciendo, ¿no? Una pata en la Sí, calle y otra pata en las acciones administrativas, ¿no? En las totalmente, reuniones, en las conversas, totalmente. ¿no? Porque mirá lo que yo entiendo, digamos, a medida que va avanzando. Nosotros acá dijimos, sí, se tiene que consultar a los huarpes también sobre este protocolo. Se van, ¿no? Allá van a charlar con el otro y allá le van a decir, miren, tienen que charlar con todo. Pero aparte, cuando vengan a vernos nosotros también le vamos a decir, che, miren, tampoco nosotros vivimos en una burbuja. Los pueblos indígenas somos parte de un territorio que hoy día está compartido por un montón de personas y queremos que todas esas personas también. Y no se tienen que sorprender, porque yo quería plantearte esto, ¿no? Una vez vamos a darnos, vamos a darnos la condición de que en algún momento tengamos buena fe, como decimos, para el diálogo y creamos que esta gente lo está queriendo hacer bien. Supongamos que está teniendo errores, ¿no? Pero démosle esa oportunidad, digamos, ¿no? En estos tiempos en los cuales nos estamos sacando de encima un poco a un presidente, digamos, puteador serial, ¿viste? Que nos estaba acostumbrando de alguna manera a decir barbaridades, de repente decimos, bueno, vamos. Ahora, el tema está en que también hay un poquitito de desigualdad entre vos que estás haciendo un tiempito, ¿no? Ahora nos diste un tiempito, más tarde va a ir a laburar o va a tener una charla, te encontrarás con tu alumno, irá a hacer. Nosotros que estamos acá, que enseguida vamos a tener que hacer alguna cosa en el campo, que mañana salimos. Y gente que le pagan porque todos los días tiene que hacer eso. Y los tipos no tienen tiempo, o como nos pasó cuando nosotros impugnamos el Malargüe Distrito Minero 1, nos contestaron 5 meses después. Ya era en abstracto la respuesta, ¿no? O sea, eh, y Ya vos estaba tenés que, aprobada la ley por la legislatura, inclusive. claro, claro, ya ni era ley, entonces, bueno, nada. Es muy desastroso lo que se ve, pero también hay que decir, che, pero ustedes están cobrando por esto, es su tarea, y esa ya es una diferenciación también. Porque en todo caso no vengan a llorarnos a nosotros como víctimas cuando nosotros les hacemos planteamientos. Inclusive muchos se ofenden así, pero ustedes le buscan todas las vueltas. Imagínate si tuviéramos más tiempo, imagínate si tuviéramos ingresos económicos que nos permitieran estar todo el día haciendo esto. Entonces les sacaríamos muchas más cosas. O sea, no, es su tarea, no se tienen que ofender, no se tienen que poner mal y no tienen que entender todo el tiempo que el que está enfrente es un opositor por opositor mismo. Nosotros tenemos funciones, tareas y tenemos responsabilidad, principio, e inclusive esas responsabilidades tienen que ver con muchas veces responsabilidades colectivas de mucha gente que toma conciencia cuando ya tiene, como quien dice, el agua al cuello, ¿no? Entonces, entender también, ¿no? Porque parte de su estrategia muchas veces es, ¿no? Dicen, hacer ver a las personas, ¿no? ¿Vos te acordás cuando fue la primera audiencia sobre los proyectos de litio? En las Lagunas del Diamante sacaron una publicación en redes diciendo que todos los ambientalistas eran cabeza de termo, ¿no? Bueno, digo, para eso tenés tiempo, para eso tenés tiempo, para deslegitimar. Bueno, y después vienen a sacar decretos y resoluciones para acusar a los padres, que los padres deban responder por el bullying que puedan hacer sus hijos, cuando en realidad desde las autoridades del Estado nacional y provincial justamente están generando
un clima tal, un tipo de discurso tal que es violento, que es estigmatizador, que denigra, realmente es una contradicción una tras otra. Es Sí, 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 increíble, sí. increíble. No, yo creo que lo interesante por ahí, por eso yo te convocaba, ¿viste? Nosotros lo ponemos al programa como si fuera una de esas sobremesas, ¿viste? Tradicionales, ¿no? Ya que estábamos y en el medio de eso, entendiendo, como te digo, ¿viste? En este momento, nosotros cada vez que nos juntamos a hablar, vos sabrás cómo es la gente de territorio, lo primero que preguntamos es la salud y el clima, ¿viste? ¿Cómo está esto? ¿Qué le pasó allá? Y mucha gente está, porque ahora en este momento donde está bastante raro también, digo, para compartirte esto, ¿no? Y uno dice, estamos como el clima, ¿viste? ¿Cómo estás vos? Y estoy como el clima, ¿viste? Estoy como Sí, medio sí. que para acá y para allá. La semana pasada nos sorprendían granizadas en zonas donde no habían granizo. Nosotros nos venimos sorprendiendo para que veas, digo, de que está soplando sonda, o sea, sopla viento, en Malar, bueno, la novedad, pero el sonda, que es más el que levanta la temperatura, para nosotros es complicado, porque como el ambiente es bastante seco, hay poca humedad, ambiental también, de repente eso tiene un impacto y estamos todos mirando. Y por último, un tema que lamentablemente todavía no lo podemos entender del todo, es la radiación, ¿viste? El aumento de la radiación. Es tremendo eso y no se mide muy bien, ¿no? Entonces, y no se está tomando. ¿Por qué te llevo a este punto? Porque esos conocimientos técnicos, todos estos elementos que hoy día el mundo científico, digamos, y toda la academia científica responsable, digo, ¿no? Porque también hay otros que son bastante cipayos, pero aquellos que han hecho ese abordaje nos dan información, nos entregan. Nosotros, digo, te voy comprometiendo públicamente, pero porque también sabes que por el otro lado lo seguimos comprometiendo. Nosotros estamos hablando de poder generar esos espacios, ¿no? Esos espacios donde se reúnan los conocimientos y también donde podamos profundizar. Este último documento que te comentaba ahora habla de la ciencia indígena, que también, como dice la opinión consultiva, la mejor ciencia disponible al momento también pueden ser los conocimientos tradicionales o la ciencia indígena. ¿Y Que no cómo tiene tenemos por que qué ser hacer? incompatible con la ciencia, si se quiere, tradicional, digamos, de las academias. ¿Sí? No tiene por qué ser incompatible, sino que justamente al contrario puede hacer muy buenos aportes, ¿no? Y, Desde el y, y conocimiento profundo de los territorios. sí, y lo que decimos es, hay una tareita ahí, nos tenemos que convocar a hacer esa tarea, porque imagínate que si ya de alguna manera empieza a tener un impacto, esta gente que está en el Estado y que dice querer hacer todo sustentable y cumplir con todo, novedades, ¿viste? Uno lo cruza en las novedades todo el rato. Hace 2 o 3 días me sorprendí con una noticia porque a la ministra Jimena Latorre le entregaba a una persona, no sé quién será, la certificación de normas ISO 9001 y 9002, que son las normas internacionales de cuidado del ambiente. Y lo sacaban en sus noticias, ¿no? Como diciendo, mirá lo que estamos haciendo. Y por el otro lado nosotros decimos, che, bueno, a ver, estos tipos se lavan la cara. Nosotros hacemos un avance, le buscan el lado, se lavan la cara, después vienen, nos entorpecen, pero nosotros no nos tenemos que parar nunca, tenemos que buscarle la forma para poder complementar esto, porque también sabemos que es una responsabilidad. Así que en realidad la convocatoria esta conversa es un poco a eso, ¿no? Marce un poco a decir, nosotros tenemos que profundizar el Kumen Mongen, el Kumen Felen le llamamos, el buen vivir, le dicen de los pueblos. Sumas causa, le dicen para el norte. El Kumen Felen, la armonía, el buen vivir, el estar bien, el bienestar también, o sea, esas relaciones permanentes de salud en los territorios, tiene un montón de conocimientos que hoy día están muy por abajo y que nuestra gente inclusive, obviamente con los niveles de persecución, imagínate, peor, si ya le dijeron durante un montón de tiempo que hacían brujería, que pensaban en tontería y cosas así, imagínate cuando pasa esto, pero a su vez también los fortalece cuando nos sentamos y nos encontramos y tenemos que buscarle la vuelta también, ¿no? Para generar esos espacios de intercambio y fortalecer esas defensas territoriales entre esos conocimientos científicos que validan, ¿no? Porque te lo digo porque nuestra gente está tan acostumbrada a vivir esa relación directa con la naturaleza que muchas veces no cae en una trampa discursiva, que es decir, pero si acá siempre, viste, nevadas eran las de antes, te dicen, granizadas eran las de antes. Y vos, sí, es cierto que han habido eventos, pero lo que les empezamos a explicar es, pero usted lo vio tan seguido. ¿Usted vio tan rápido un cambio? ¿Usted vio una cosa? Porque acá, por ejemplo, la semana pasada estaba nevando en la cordillera y tormenteaba para el lado de la laguna de Yancanelo.
sea, no existe eso en la visión. ¿Eran de antes o no? ¿Eran las mismas de antes o no? Y empezamos en una conversa que es muy importante entenderla porque el negacionismo climático, que sabemos claramente que no tiene nada de científico ni nada, sino que tiene intereses económicos clarito en el medio, pero gana, viste, muchas veces en la discusión. Entonces, un poco esa era la conversa, Marce, convocarte a que intercambiemos esto, a que nos demos tiempo. El espacio que hemos generado acá es parte de una estrategia nueva de comunicación que nos estamos dando, lo queremos ampliar, nos gustaría estar todos los días pudiendo transmitir, generar material, ¿viste? Y meternos, pero convocarte primero, porque vamos a ir como yendo cerrando, eh, pero convocarte a esto, ¿no? Y qué te parece? ¿Qué te parece esta propuesta, ¿no? Es decir, quizá una vez por mes, quizá cada 15 días, cuando vos lo creas, hacemos una conversa, profundizamos algún tema en específico, mezclamos, ¿viste? Y que hasta capaz te podría traer otro más acá al lado, a una persona de la comunidad que te hable de cosas como lo ve, ¿no? A ver qué animales son los que se mueven en el territorio y por qué va, cuando ese animal pasa, qué va a pasar tal cosa, o cuando miran el cielo, qué ven, dónde lo ven y qué se ha cambiado, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo si antes cuando mirábamos esto pasaba esto y ahora pasa esto otro, ¿no? Y eso es importante porque el conocimiento científico tiene información, yo lo sé porque me pasa eso, que puedo tener ese acceso y veo que tiene información y que también lo están desprestigiando, ¿no? Al CONICET, digo, a nuestros historiadores, antropólogos, a ustedes muchas veces lo intentan deslegitimar. Entonces, la propuesta es esa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ya te estoy invitando en Sí, público, digamos, ¿no? sí, sí, no, me parece muy buena propuesta, solo que, a ver, también, eh, a ver, hay temas que manejo mejor y otros mucho menos. Algunos que los toco mucho más por arriba, o sea, de cuestiones climáticas tengo un conocimiento genérico bastante importante, pero después hay cosas mucho más específicas que como no estoy dedicado todos los días a eso, digamos, desde el lado científico tampoco está. Pero sí me parece que sería una muy buena propuesta para asumirla, no yo personalmente, sino quizás abrir el juego, abrir la cancha y convidar a participar en esta discusión y en estos intercambios entre los que investigadores del CONICET, como vos muy bien dijiste recién, investigadores del IANIGLA, del IADISA, digamos que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la fauna, tiene que ver con la flora, tiene que ver con el agua, con la hidrología, hidrografía allá de los territorios de la cordillera y de la Payunia, ¿no? Entonces, Claro. creo que en una de esas se podría pensar en que, bueno, distintos miembros, integrantes, cada uno en su especialidad, pero con la capacidad y la voluntad de querer dialogar con otros aspectos del saber científico y justamente del saber popular y del saber indígena, del saber de quienes viven concretamente los territorios. Y me parece una muy buena propuesta encontrar los modos de fomentar esos necesarios diálogos entre distintos saberes. Mira, por lo pronto para el tema climatológico estamos pensando también, ahora le había invitado al Walter Sanchuk, vos lo conocés también al Walter, y Sí, resulta que se le complicó ahí una llamada porque quería ahí hacer un repunte también, porque Walter es el hombre del tiempo. De la LB19, ¿viste? A Walter le pasa que está con ese conocimiento y cuando llega a terreno, ¿viste? Le andan echando la culpa. Pero ¿cómo que usted dijo que iba a estar la tormenta y no llegó la tormenta? Y a su vez también un poco ir convocando, mira, acá en el chat tenemos algunos que nos saludan, che, el que quiere escribir algo, tire, no, ¿qué le parece la idea? Porque acaba quedando, también nos va ayudando a saber de que por lo menos algunos van viendo, van opinando algunas cosas acá en el chat, pero es interesante cuando podemos juntar, porque esas cosas como se ven como fragmentadas y lo que nosotros tenemos como tarea desde el programa es que esto después lo comentamos varias veces, Marci, te lo decimos, lo repetimos para que lo entendamos más o menos. Han aprendido a suscribirse, han aprendido a poner el dedito para poner me gusta, porque empieza a funcionar una cuestión que es el algoritmo. Después estas cosas excelente. son increíbles, lo que pasa atrás de esto. Ahí lo tenemos al Checho, Antonio, están acá los dos, viste, prendidos. Y empiezan a pasar otras cosas dando vuelta en las redes. Y es una pelea también esa, muy, muy linda, también muy interesante. Y la gente, por ejemplo, cuando ya cargó la batería, cuando volvió del corral, cuando tiene un ratito, va a poder entrar, ¿viste? Y pone el dedito y se pone a escuchar. Que eso es tremendo. Y a ver, aparte, a mirar personas, ¿viste?
porque también es un descanso muy necesario en el territorio, no porque esté en el territorio rodeado de tanta naturaleza tremenda, uno cuando va el fin de semana lo ve así, pero la gente que está todos los días ahí quiere entrar adentro de su ruca, de su rancho y mirar un ratito de televisión también, ¿no? Entonces, y de repente que hoy día con esto de la accesibilidad al internet también en el territorio, está en la aplicación, te ponen y lo empiezan a ver un programita con un formato, así, ¿viste? Nosotros le ponemos estas cositas alrededor, qué sé yo, nos inventamos, y la verdad que para nosotros es generar un buen clima también, ¿no? Es tener un buen Totalmente. clima de El clima relaciones, ¿no? humano, humano, social, colectivo, comunitario, ¿no? Bueno, Marcelo, agradecerte la participación, sé que nos ha dado un espacio tremendo. Nosotros intentamos cumplir un poco también con la gente, ¿viste? Porque esto ahora se hace un recorte, va a quedar larguito el recorte, pero lo vamos a poner porque va a ser sustancial. Después lo metemos y también lo va viendo la gente por separado, ¿viste? Algunos no están para 1 hora y media y ven por lo menos media hora lo ven o un rato más. Y también se tiran sus opiniones, sus cosas, así que yo te agradezco el rato que nos ha brindado. Ya tenemos compromiso, por lo menos para el clima vamos a hacer ahí un buen debate, inicialmente ese el compromiso Excelente. está, y después te tomo eso porque bueno, también hay muchas compañeras, compañeros investigadores que les gusta esta idea de poder charlar y acercarse, ¿no? Aparte porque varios nos han visto en terreno también con nuestra gente, ¿no? O sea, saben que cuando vienen y realmente nos comprometemos, hay 40, 30 personas de territorio muy atentos a escuchar. Y a veces cuando aparece intermediado por esto de las redes, pucha, se pone bonito, ¿viste? Porque es como que ya está, nos sentimos importantes. Y también obviamente nos queda la tarea por ahora muy, muy lenta, también nos cuesta porque producir el contenido es un poco complejo, ¿viste? Irse al campo, traer cosas. Tal Tenemos cual. una idea algún día de hacer la transmisión directamente de un territorio, lo vamos a hacer, pero es solo para sacarse el gusto de estar en el medio de la montaña, ¿viste? Y transmitir y decir, también vamos a hacer televisión desde acá. Pero bueno, nada, eso, Marce, agradecerte el espacio y agradecerte el ratito que nos has brindado y todo lo que nos has compartido. Y saludar con vos a toda la gente de Mendoza, siempre agradecido a la AMPAP, a toda esa gente que está permanentemente movilizada, que tiene una pata enorme en la calle y que nos ayuda mucho porque ustedes saben que, como dice el dicho, las cosas están en todos lados, no sé, viste, para los creyentes Dios está en todos lados, pero atiende en la capital. Bueno, algo pasa en eso, entonces muchas veces la verdad que ustedes estén ahí siempre haciendo fuerza, sientan siempre la compañía nuestra, siempre, siempre el Nehuen decimos la fuerza, porque sabemos que también aparte corren estos peligros, ¿no? Que en algún momento se les ocurren las ridiculeces estas de andar generando, digamos, presiones sobre la gente. Así que un agradecimiento enorme y bueno, nada, te deja el espacio para tu despedida o para su continuidad como quieras hacerlo. No, por favor, al contrario, Gabriel, un gustazo enorme. También el agradecido soy yo. En todo caso, agradezcamos las posibilidades que justamente comunitariamente, desde distintos colectivos, vamos generando espacios de encuentro, de intercambio, de aportar y construir entre muchos, ¿no? ¿Sale? Muchos y muchas. Así que bueno, sabés que bueno, lo que esté a nuestro alcance, dentro de la medida de nuestras posibilidades mías y de las asambleas en general, podés contar con eso y ya sea acá o de la medida que podamos también aportar allá, será un gustazo grande encontrarnos allá en los territorios malargüeños. Así Ahora, que cuando ya empiece, ya está empezando la aparición, ahí en un mes y medio más o menos, a morirlo. Esos que se comen bien en el campo son los más ricos, así que contá con eso. totalmente, Muchas gracias, totalmente. Marce, muchas gracias. No, Nosotros no, vamos a ir haciendo el gracias. cortecito. Mira, hay varios mensajes, te lo dejo ahí antes. Ahí estaba la Nancy Pereira, Marcelo Lescano, que es un amigazo, el Guffer, que es uno de los permanentes. Está la Guni ahí, dando un mensaje ahí desde Luján de Cuyo. La Cecilia Crisafulli también está, pucha, qué buena compañera ahí, están todos. Dice, la La, comunicación siempre imprescindible, así que bueno, dejan los saludos ahí todos. la Uni que en un ratito va a estar ahí acompañando a May Massa en la presentación Sí, del libro, en la Feria del Libro de Dictaduras Mineras. claro, yo iba en Eh, otra sección, más ratito en la siguiente sección de Noticias Menduca, hemos armado una seccioncita que hacemos, vamos a hablar de lo de Mai porque obviamente es tremendo lo que está pasando, así que me hubiera Tal cual. gustado llamarla, pero sabía que estaba en plena movida, así que bueno, ya vamos a ver si para la próxima le invitamos a estar un rato a charlar también. Marce, Bueno, un abrazo grande, un abrazote grande. Abrazo vamos grande. al Mucho en el cortecito. buen.
Vamos a ir a un corte, tenemos una música, si querés escucharte la música después porque está buena. La selección Dale, Antonio genial, ahí. Pero que, genial. como el Repú decimos, buen camino. Ahí estamos.